Romanos 1:4, por favor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1:4 es una epístola enfocada en la gracia, enfocada en el amor de Dios y en el propósito de Dios. Y dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Diga en voz alta, poder. No, eso no es poder. Eso, que fue declarado hijo de Dios con poder. Ok. Según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos. Si usted me pregunta, ¿el por qué es relevante para un cristiano la resurrección? Primero, porque valida quién Jesús dijo que era: Dios. Y aquí es mitos versus leyendas. Yo no concibo a un cristiano de 10, 15, 20, 30 años de cristianismo que viva invalidando la posición del reino de Jesucristo, que viva, es que todas las religiones van al mismo camino, es que el punto A, el punto B, el punto, no. Dijo Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pastor, ¿y eso es qué es? Es un absoluto. Es un absoluto donde yo puedo ser tolerante con personas de distintas creencias, respetuoso con personas de distintas creencias, como debo de serlo, pero debo de tener bien claro en este mundo donde a Cristo le está llamando los que lo acaban de matar, mentiroso, lo que usted quiera, de que el hecho verdadero es que hubo una resurrección y que esa resurrección establece el argumento principal de la cristiandad. ¿Y cuál es? Que Jesús es Dios. ¿Por qué se debilita este pensamiento? Creo que por falta de conocimiento. Creo que porque nuestros oídos se prestan demasiado a personas o a voces o a cosas que debilitan ese argumento cuando lo buscamos alrededor de conceptualizar cultura general, etcétera. O sea, si de repente esta semana me eché los temas del History Channel donde hablan: ¿es Jesús Dios? ¿Realmente resucitó? ¿Realmente existió? Créame, en algún momento yo te invito que como cristiano le pongas alto a permitir que tus oídos se llenen de conocimiento falso, que realmente no es conocimiento, ¿ok? Es fábula, es chambre, es historias bonitas. A mí me encanta Harry Potter, pero sigue siendo una historia ficticia. A mí me encanta los Juegos de Tronos, o sea, Game of Thrones, me la puedo de memoria, todos los capítulos, todas las temporadas, ¿me entiende? Yo veo a la Khaleesi y también la Madre de Dragones y lo que quiera, pero sé que es una serie de HBO Max y punto. Pero no puedo trascender esos momentos o esas historias a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Primera, que usted es cristiano. Usted se ha preguntado alguna vez por qué usted es el cristiano, por qué usted un domingo de resurrección está en la iglesia a las, según esto, o conectado a las 10:20 de la mañana y no está reventado de goma quizá en la playa. No, pues si aquí hay alguien de goma, no lo sé, ¿verdad? A lo que yo me refiero es al hecho de, muchas veces me cuestiono, ¿por qué soy yo el que sale a las 6 de la mañana trajeado todos los domingos de mi casa, cuando la que vive a la par es un ángel, cuando el señor que vive 2 casas después es el buen vecino que está pendiente de todos, que son aparentemente mejores seres humanos que su servidor? ¿Por qué soy yo, con tantos defectos y tantas complicaciones, el predicador? Entonces de repente aquí viene el principio número 2 alrededor de lo que significa la resurrección. Entender que tenemos un propósito y un sentido y que no lo escogimos nosotros, Dios lo escogió por nosotros. Y aquí es donde, si yo sé que quién soy en Dios, ¿por qué debo andar buscando aceptación de los hombres, haciendo lo que los hombres digan o pensando lo que los hombres piensan? Este es un razonamiento que yo quiero que usted tenga en esta hora. Porque usted no puede ser alguien que sea cristiano solo el domingo, o cualquier mala noticia me lo bote, cualquier problema me lo destruya, o sea, si usted me pregunta ¿qué debo hacer? Saber de que todos los problemas, por grandes que parezcan, pasan. No hay problema más grande en la historia del tamaño que yo le pueda dar. Mañana aquí estoy en la casa de Dios, aquí estoy reconociendo que hay resurrección y estoy haciendo a un lado todas las cosas que debilitan mi pensamiento de resurrección de Cristo, porque en Él es donde está todo el fundamento de mi fe.
Y con esto fortalezco lo que Cristo quiere hacer en mi vida hacia cualquier cosa. Porque no estoy del lado de un loser, no estoy del lado de un perdedor, no estoy del lado de alguien que vaciló alrededor de renunciar a su propósito por amor a mí, sino que estoy a la par de alguien que se llama Jesús, que nació, que se desarrolló en la tierra que hoy conocemos como Tierra Santa, que un día murió entregando sus pecados, ya los nuestros, poniéndolos delante del altar del Señor, ya vamos a hablar de eso, y un día resucitó. Y ese argumento debería de ser el argumento más importante alrededor de tu vida. No hay otro punto. ¿Es Dios Jesús? Sí. Y los demás, buena gente. Gente pensante, gente interesante, seres humanos nobles con buenas intenciones, pero insustituible la divinidad de Cristo en la mente de un cristiano. ¿Está aquí, iglesia? Vaya. 2. Vaya a 1 Corintios 15, 17. 1 Corintios 15, 17 me da otra posición alrededor de los hechos, no las fábulas, alrededor del tema. Ya voy a llegar, permítame, que me gusta siempre leerlo de la Biblia. Dice 1 Corintios 15, leemos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Cristo no resucitó, ¿ok?, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí hay un concepto bien interesante, porque si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil. Y Pablo lo dice claramente. ¿Y qué provoca eso? En mí garantiza mi salvación. Fíjense que la salvación muchas veces la vemos como una utopía, porque hay dos tipos de personas cristianas: el que vive en el más allá, ¿ok?, que vive en el cielo, que todo es el espíritu, que todo es bonito, ¿me entiendes? Y se aparta totalmente de la realidad del día a día. Y el cristiano que vive aquí en el día a día, en el debate, que a las 8 tiene que tener una reunión, que a las 10 se pelea con alguien, que a las 11 soluciona un problema para alguien, que a las 12 le solucionan un problema, ¿me entiende? Y que en la practicidad del día a día se desconecta totalmente de la espiritualidad. Aquí se ve un paralelismo interesante en María y Marta, los dos perfiles. Ahora, ¿cuál sería lo correcto, pastor, que usted los dos? Que usted pueda entender de que es un ser humano que vive un día a la vez, que tiene problemas, alegrías, emociones o situaciones, pero que no se desconecta de la espiritualidad, de lo que representa, en este caso, la salvación. Y de repente es magnífico encontrar, como dice, por ejemplo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero aquí hay una realidad: Jesucristo sí resucitó. Entonces, aquí es donde, ¿qué no debe ser vano? Tu fe. ¿Y tu fe en qué fenómenos tiene que moverse? Primero, entender el poder de lo que es la gracia. Porque es inconcebible, no podemos vivir quitando la gracia, poniendo la gracia cuando nos conviene, no, la gracia es absoluta, fue establecida una vez y para siempre. Y aquí es donde el cristiano debe aceptar la gracia para poder entender de que debe de desarrollar su fe un poquito más de donde la tiene. Jesús sabía su misión. ¿Cómo le llamaban los fariseos y los principales de los sacerdotes? ¿Cómo decía el texto que pusimos al inicio? Póngalo de nuevo, por favor. Engañador. Vaya, no, pero es que yo no soy engañado. Deje de andarse justificando. Deje de andar queriendo quedar bien con todo mundo. Deje de andar queriendo ser el Mr. Nice Guy de todos lados. No se puede. Usted debe primero saber quién es en Cristo Jesús y caminar. Y lo que otros digan, contrario a quien es en usted en Cristo Jesús, tiene que serle menos relevante de lo que es. Porque si no, se va a pagar. Si no, no va a poder entender su plan alrededor de la palabra de Dios. Ahora, aparte de esa salvación maravillosa, hermano, es que es un hecho, que la resurrección es un hecho, que su salvación es un hecho, también creo que nos da esperanza de vida. 1 Corintios 15, por favor, que dice la epístola del apóstol Pablo, 15, versículo 20, ahí cerca, mire, dice: mas
ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Aquí vamos a hablar en tiempos. El primer periodo, el periodo de la era adámica. ¿Okay? Hay un periodo que termina en el diluvio, el periodo diluviano. Luego inicia con Moisés el periodo de la ley. ¿Okay? Y aquí es donde muchos nos perdemos porque queremos meter la ley en un periodo que terminó el día que dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cómo se llama ese periodo? El periodo de la gracia. Y ese periodo, ¿cuándo termina? El día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, es en este periodo donde dice el texto, mire, que Jesucristo es primicia. ¿Estamos claros? Léalo de nuevo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Hay un absoluto aquí, que es el tercer hecho sostenible. Todos vamos a resucitar. Todos. ¿Cuándo? Se lo dije y ahora termino la ilustración que dije a medias. A esta persona que perdió al bebé, le dije, ponle nombre. ¿Por qué, pastor? Si no lo conozco, porque nunca lo tuve, 2 meses estuve en mi vientre. Porque si el cuerpo no lo conoció por razones naturales, el espíritu volvió al Señor, el alma no es un almita chiquita, un almita grande, un almita vieja, un almita anciana, un almita que muere. El alma es el alma. Y esa alma va a la presencia de Dios, ese lugar, como el alma de un hombre que dura 140 o 700 años, esperando el día que la trompeta suene, el día del arrebatamiento. Ahora, qué importante ubicar que este hecho, hermano, y su victoria sobre la muerte asegura que también nosotros resucitaremos. Solo quiero ir a una ilustración, pero vaya primero a Juan 11:25, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Quiero leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en el versículo 25. Aleluya. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Ok. Fíjense que aquí hay otro argumento interesante. Se lo voy a ilustrar así. No puedo decir de las 12 tribus porque quien se le dice eso le inventa, ¿no? Ahí vuelvo al punto, deje de gastar su tiempo en YouTube viendo basura, ¿okay? Cosas que parecen simpáticas y buenas, pero que lejos de profundizar en su fe se la licúan. ¿O se dice licuan o licúan? Bueno, lo que usted. ¿Están aquí, iglesia? Es que los oigo bien mudos, ¿qué les pasa? Y entonces, se lo voy a ilustrar de esta manera. El día que los que duermen esperan, ¿okay? Previo a Cristo, en el centro de la tierra estaban 2 lugares, el Seol y el seno de Abraham, período de la ley. Y cuando Cristo muere, la Biblia realmente no nos dice cuánto tiempo pasó en la tumba. Puede que haya pasado 1 día, 2 días, ¿me entiendes? Pero dice la Biblia que Él descendió al centro de la tierra a recoger lo que le llama la Biblia la cautividad cautiva. Se acuerda de Lázaro y del rico, ¿ok? Que uno estaba de un lado y el otro estaba del otro. Entonces dice la Biblia que se podía, y me encanta decir dice la Biblia porque así le quito mis inventos, ¿ok? Pero dice la Biblia que estaba Lázaro aquí atormentado, ¿se acuerda? ¿Ok? Y veía al otro, que para mí era pues, un ser humano que nunca trabajó, pero estaba ahí pidiendo todo el tiempo y estaba disfrutando. Y le decía, decile a él que le vaya a decir a mi familia que por favor hagan esto, de acuerdo a la ley. ¿Ok? Aquí es donde confundimos muchas cosas. Porque de acuerdo a la ley, haga esto, esto y esto para que no esté en mi tormento. ¿Y qué le contestó? Nadie puede ir de aquí para acá. Si querés nos esperamos un ratito. ¿Oíste? Gracias, ahí quédate. Entonces, nadie puede ir de aquí para acá ni de allá para acá.
Y entonces en ese ir y venir, es donde aparece el momento donde Jesús dice: Padre, encomiendo mi espíritu, desciende al centro de la tierra y se lleva a los que estaban en el seno de Abraham al mismo lugar donde todas aquellas personas que han muerto en Cristo esperan el día del encuentro. ¿Cómo es ese día del encuentro? Hay una analogía bien interesante, porque la Biblia habla de dos momentos: el arrebatamiento de la iglesia, que es donde Jesús no viene a la tierra, no es la segunda venida. La segunda venida es 7 años después. El arrebatamiento de la iglesia es cuando Jesús llega a las nubes, dice la Biblia, literal. Y la iglesia es levantada hacia las nubes. Y esto tiene un propósito, porque lo que se va a realizar es las bodas del Cordero. Es una celebración nupcial entre Cristo y la iglesia. ¿Se acuerda de esa canción que cantábamos antes que decía: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey? En las bodas de la tribu de Judá, no puedo hablar de las demás porque están perdidas y no hay documentos, hay una interesante interacción de cómo eran las bodas. Escena número 1, la fiesta comienza en la casa del novio, literal, ¿okay? En la casa del novio, pero fiesta, fiestón, aquí quite lo espiritual. Luego, cuando, y solo aquí por presupuesto las bodas duran 2 horas, 3 horas, ¿me entiende? Pero en el mundo pueden durar 5 días, en el mundo pueden durar 8 días. Y nadie está preguntando: ¿y qué me van a dar de comer? Llevan comida, llevan todo la gente. Y entonces, en esta celebración hay un momento donde el novio, junto con toda su corte, se encamina a la casa de la novia. No sé, a mí me gusta cuando voy o llevo grupos a Israel y obligo a la agencia y a los guías que estemos el jueves en el Muro de los Lamentos, entre 8 de la mañana y 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora, los días jueves, son las celebraciones del bar mitzvah, cuando los niños pasan de su infancia, 12 años, 364 días, a 13 años. Y entonces llevan una fiesta, pero ahí se me cayó la idealización de que los chofar son espirituales, porque allá afuera están, por así decir, los combos de chofaristas, y depende de su presupuesto, usted contrata uno de un chofar, así como que usted contrate mariachi, de un mariachi, de 2 mariachis, el mariachi completo, y ahí están afuera. Y ahí olvídese que ahí yo oí en chofar Despacito de Daddy Yankee y el otro muchacho, la de la Shakira. O sea, es una celebración que llevan, pero espectacular. Y va el muchacho, así va el novio caminando. Espérame un segundito, hijo, espérame. Aquí, gracias, perdón. Es que, o sea, discierna, mijo, aquí, allá, aquí está bien. Y entonces, aquí va la celebración, caminando, el novio feliz con la fiesta, y llega hacia el lugar donde es el encuentro con la novia, pero nunca entra a la casa. ¿A dónde va a ser la fiesta? En la casa del novio. Y cuando están afuera, entonces la novia sale con toda su corte y se encuentra con el novio afuera de la casa de ella. Y de ahí, ¿a dónde se van a celebrar la boda? A la casa del novio. Así es la tipología de lo que será el arrebatamiento, porque Cristo viene, dice la palabra, y llega a las nubes. La iglesia es tomada y de la tierra, al sonar la trompeta, se encuentra con el novio, con Jesús, en las nubes. Y de ahí, juntos, dice la palabra, van a lo que se representa como la boda del Cordero o las bodas del Cordero. Espiritualmente hablando, esto es algo que tiene que ver con la resurrección, porque todo lo que estamos hablando, toda la Biblia maravillosa, sería nada más un libro más si Jesucristo no hubiera resucitado. Y de todo corazón, lo que dice Juan 11:25 es tan importante. ¿Por qué? Porque esto significa que Dios nos da esperanza en vida de vida. No acepto yo un cristiano depresivo. Le quiero hablar a las siguientes generaciones, mitos sobre ustedes.
que son losers. Mitos sobre ustedes que tienen la vida cuesta arriba. Mitos sobre ustedes que son generación. Quítenle los tags a las generaciones. No hay generación de cristal, no hay generación de hierro, no hay generación de bronce. Solo sé algo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si tu historia es de pobreza, no importa. Si tu historia es de tragedia, no importa. Si tu historia es de dolor, no importa. Nos hemos creído demasiado lo que nos han querido hacer creer. Y ese es el problema. Porque en Cristo Jesús todo lo puedo, dice la palabra. Y finalmente, creo de todo corazón Romanos 6:4. ¿Qué dice Romanos 6:4? Creo que Romanos 6:4. ¿Ok? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Le quiero hablar de la palabra conversión. Diga en voz alta: conversión. Okay. La conversión es necesaria, porque el mundo es un sistema. Diga en voz alta: sistema. Okay. Contrario a los evangelios. Y aquí es donde la gran pregunta del día a día, del debate religioso es: Señor, y la pregunta equivocada siempre es, si no lleva la segunda parte, porque en el debate religioso hoy en día es: Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Pero debe haber, además de esa pregunta, una más, que es la pregunta verdadera. Señor, yo sé que te necesito, yo sé que estás conmigo, pero te hago una pregunta: ¿qué necesitas de mí? Porque esa pregunta le va a trascender a lo que usted hace, y esa pregunta le va a dar fuerza. Cuando usted analiza a los discípulos de Cristo, ¿cómo es posible que un grupo de hombres y mujeres socialmente no posicionados, culturalmente no muy preparados, tuvieron la actitud y el poder y el carácter para transformar el pensamiento de toda una generación en medio del paganismo y en medio del pensamiento religioso tradicional en Judea? Judea es el término que se referían los romanos a toda la región. No lo podemos ocupar nosotros ya, pero en ese tiempo así se le llamaba. Y la respuesta es bien interesante, porque usted me puede decir: porque recibieron el poder del Espíritu Santo. Sí, pero le voy a agregar algo importante: ellos vieron con sus propios ojos la resurrección de Cristo. Y como vieron la resurrección de Cristo, se dieron cuenta que lo demás les valía. ¿Ok? Dejaron de ser políticamente correctos, dejaron de ser religiosamente correctos. ¿Por qué? Porque la vieron, lo vieron un viernes padecer. ¿Ok? Vieron Shabbat y lo vieron resucitar y lo vieron ascender al cielo. Y después de haber visto esto, quien te la cuenta te vale. Ahora, ¿qué quiero pedirle a esta iglesia? Que deje, por favor, los mitos a un lado de sus vidas y que trascienda realmente en lo que representa la realidad y la verdad de su fe cristiana. Porque yo no soy entretenedor, no soy speaker, no soy motivador. Dios guarde, toco madera porque no me interesa. No soy coach, soy pastor de una congregación que yo quiero que se mueva en el poder del Espíritu Santo, que yo quiero que cuando vea a un enfermo sienta la autoridad en sus manos, decir: Señor, en tus manos recibo el don de sanidad para imponer manos sobre este enfermo. Cuando vea conflictos en una casa, lejos de ser parte del problema, diga: yo reprendo y cancelo en el nombre de Jesús todo espíritu de contienda. Donde pueda haber necesidad, pueda declarar provisión y pueda declarar abundancia y pueda pararse en firme, porque sabe algo: si no lo hace usted, las piedras lo van a hacer, y usted es el llamado, porque el día que el arrebatamiento se dé, el que va a ser alzado por gracia es usted. Las piedras se van a quedar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta mañana. Tu palabra
más cortante y eficaz que toda espada de doble filo, hoy nos permite reconocer que la resurrección no es un evento, es el evento. Gracias, Señor. Te pido que toda circunstancia alrededor de la vida de sus hijos hoy sea contraria a esto, botada. Señor, que se paren firmes en tu presencia. Señor, aumentanos la fe. Permítenos avanzar en nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Esta palabra, y quiero hablar de aquellas personas que dicen: pastor, yo soy comenzando, yo no tengo mucho de conocimiento de la Biblia. Ahí donde usted está, tiene una gran oportunidad, ¿ok? Y esa oportunidad es decirle al Señor: Padre, quiero reafirmar hoy, y haga esta oración conmigo, mis pensamientos espirituales. Quiero reafirmar hoy mis pensamientos de fe. No quiero vivir como veleta, como el tamo que el viento arrebata, dice la palabra, que hoy creo una cosa, mañana otra, hoy dudo de una, mañana dudo de otra, hoy no sé qué soy, mañana no lo sé tampoco. No. Diga conmigo: renuncio a dudar, renuncio a no creer firmemente, absolutamente sobre tu gracia, Señor. Renuncio a darle relevancia a los mitos espirituales y acepto la verdad de la deidad de Cristo en mi vida como un absoluto. Acepto la verdad de la muerte de Cristo como un absoluto. Acepto la verdad de la resurrección de Cristo como un absoluto. Porque el día que Cristo murió, dejó de ser ese sacrificio circunstancial de una vez al año, donde el sumo sacerdote derramaba sangre de un animal para el sacrificio y el perdón y expiación de pecados. Y el mismo Cristo dijo: consumado es, abriéndose el velo en el templo, automáticamente un velo de 2/4 aproximadamente de ancho, para que nadie tuviera obstáculo de accesar al lugar santísimo, donde sus pecados son expiados, porque el Cordero perfecto y sin mancha derramó su sangre para su salvación y su vida eterna y el perdón de sus pecados. Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está pueda decirle hoy: Señor, yo te acepto en mi corazón. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. Gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén.